clase renal varias, digamos, carreras, medicina, nutrición, foro, cardiología. Entonces la primera clase es más bien de generalidades, un poco para hablar de ciertos conceptos que nos van a acompañar durante todo el módulo de renal. El módulo renal es bien reiterativo porque pareciera ser que está todo muy interconectado, tanto los trastornos hidroelectrolíticos como los trastornos ácido-base, los trastornos de PEC, etc. Va todo muy interconectado, por lo tanto los conceptos base van a aplicar a todos los contenidos, digamos, ¿ya? Entonces, el primer concepto que es importante tener en cuenta, porque insisto, esto va a regir o va a explicar en parte el comportamiento de lo que ocurre con el sodio, el potasio u otras moléculas en el organismo, es que por leyes termodinámicas, cada vez que ustedes coloquen un soluto en un contenido que tiene solvente, que en el caso del cuerpo humano es agua, este se va a mover de manera espontánea desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. ¿Ya? Eso es una propiedad termodinámica, no es solo de los sistemas biológicos, sino que en cualquier parte, digamos, de lo que conocemos en la Tierra, este fenómeno va a ocurrir. Un ejemplo es que si ustedes echan una cucharada de azúcar en un vaso con agua, el azúcar va a tender a difundir, ¿cierto?, a través del vaso. Si exceptuamos, obviamente, el efecto que tiene la gravedad que hace que precipite, pero si no hubiera gravedad, las moléculas de azúcar se van a distribuir de manera homogénea, ¿cierto?, alrededor o a lo largo de todo el continente. Ya eso ocurre con todos los sólidos. Insisto, esto es una propiedad termodinámica, tiene que ver con que es más favorable energéticamente que estén más separadas, ¿ya? Y este movimiento de solutos a favor de su gradiente de concentración se conoce como difusión. Entonces, cuando hablamos de difusión, hablamos de solutos. Entonces, ¿qué cosas pueden difundir en el organismo? Molecular. Iones sodio, iones cloruro, potasio, la glucosa podría eventualmente difundir. Más no el agua. ¿Ya? El agua no difunde. El movimiento del agua, ahora si a este mismo continente con solvente le agregamos una membrana semipermeable, y es semipermeable porque ya no permite el paso de solutos, sino que solo permite el paso de agua, nuevamente regido por leyes termodinámicas, el sistema va a tender a que haya igual concentración a ambos lados de la membrana semipermeable. Y para que eso se logre, entonces lo que va a ocurrir es que se va a mover, en este caso, agua, que es el solvente. Y el movimiento de agua para equilibrar concentraciones, eso se conoce como ósmosis. Entonces las difusiones de los solutos, el movimiento de agua es la ósmosis. En ambos casos, lo que dicta el movimiento es la concentración, ¿sí? Y lo que busca el sistema, insisto, es que desde un punto de vista termodinámico, las concentraciones se equiparen. ¿Dudas hasta acá? Esto como química, digamos. Después va a tener sentido cuando empecemos ya a ver los conceptos más aplicados, pero por ahora me importa que recordemos que siempre vamos a atender al equilibrio de concentraciones, ¿ya? No lo dije, pero acuérdense que la concentración no es más que una razón entre solutos y solventes, ¿sí? Cantidad de solutos dividido por volumen de solvente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la concentración de sodio o natremio, que lo normal es 140 mil equivalentes por litro, lo que estamos hablando es una concentración, por lo tanto en el numerador va la cantidad de sodio, en este caso 140 mil equivalentes, dividido por un volumen de solvente, en este caso 1 litro de agua, o de plasma, si quieren. Entonces, ya llevado a la práctica, digamos, qué pasa en sistemas vivos como nosotros, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un medio que es intracelular, o sea, todo aquello que está dentro de la célula, el interior de la membrana plasmática, y todo aquello que está bañando la célula, que es lo que nosotros vamos a llamar medio extracelular. ¿De acuerdo?
Y si es que esta membrana fuera permeable a solutos, eventualmente los solutos podrían moverse a favor de su gradiente, pero si no fuera permeable a los solutos y fuera solo permeable a agua, lo que va a ocurrir es que va a generar osmosis. El punto es que, dependiendo de qué tan permeable o las características de permeabilidad de la membrana, va a haber movimientos de solutos o de solventes, siempre buscando o tendiendo al equilibrio de concentración. Ese era el primer concepto, era hablar de difusión y osmosis. El segundo concepto que quiero introducir en esta clase de introducción es el concepto de agua corporal total. ¿Sí? El agua corporal total es el volumen de agua que compone el cuerpo humano. ¿Sí? Es una cantidad, no es una concentración, por supuesto, es una cantidad. Como es un líquido, lo medimos en litros. ¿Sí? Y se estima, más o menos, que en un adulto sano, dependiendo del sexo obviamente, pero aproximadamente el 60, el 70% del peso total es agua, moléculas de H2O. 70%. Y esta agua se distribuye en 3 compartimentos. El compartimento intracelular, que es el más grande, entonces 2/3 del agua total van a estar dentro de la célula. Y luego tenemos 1/3 en el extracelular, o sea, fuera de la célula. 2/3 dentro de la célula, 1/3 fuera de la célula. A su vez, el extracelular, el compartimento extracelular, o sea, todo aquello que está fuera de la célula, se subdivide en 2 compartimentos. Vamos a tener el líquido o fluido intersticial, que es todo aquello que está bañando las células, o rodeando las células si se quiere, y el intravascular, que es el agua que está dentro de los vasos sanguíneos. Por decirlo de otra manera, es el agua que compone la sangre, ¿sí? El plasma. ¿Ya? Y aquí la subdivisión es nuevamente 2/3, 1/3. Aquí estamos hablando de agua libre, solo agua, moléculas de agua. Entonces, agua corporal total, más o menos el 70% del peso corporal es agua, se distribuye 2/3 dentro de la célula y 1/3 fuera de la célula, y a su vez, lo que está fuera de la célula se divide en 2/3 intersticial y 1/3 intravascular. Y entonces, básicamente lo que ocurre en el medio interno es que hay un movimiento, tanto de agua como de solutos, desde el compartimento intravascular al intersticial y al intracelular. ¿De qué depende este movimiento? Del órgano en el que estemos, de la gradiente de concentración, o sea, depende del soluto en que estemos hablando, y también depende de qué estructuras están en la membrana plasmática que permitan el paso de solutos. ¿Sí? Hay solutos que son más grandes y por lo tanto no pueden llegar y atravesar la membrana plasmática, y hay otros que sí. Y hay distintos tipos, ¿no? Acá tenemos transporte facilitado, transporte activo, etc. No es objetivo de esta clase hablar de eso, solo quiero que sepan que a través de estos 3 compartimentos va a ocurrir un movimiento de solutos. Sin embargo, como dijimos en la primera diapositiva, todos los sistemas van a tender a equilibrar las concentraciones. Eso es como un principio para que exista la naturaleza. ¿Sí? Cuando hablamos de concentraciones en nuestro organismo, hablamos de osmolaridad, que es el equivalente. La osmolaridad es una unidad de concentración. Y lo importante, el tercer concepto que se tiene que llevar hoy día para la casa, es que si uno mira la osmolaridad de cada uno de estos compartimentos, tiende a ser igual. Por eso hablamos de isoosmolaridad. Eso tiene que ser así. ¿De acuerdo? Entonces, si uno mide la concentración acá, dentro del vaso sanguíneo, en el intersticial y en el intracelular, siempre vamos a obtener más o menos 300 miliosmoles por litro, que es como la osmolaridad normal.
por qué tendemos a la isosmolaridad? Porque si, por ejemplo, por alguna razón aumentar la osmolaridad plasmática, aumentar la concentración en los vasos, en el plasma, ¿qué creen que ocurriría? A los 2 minutos, 3 minutos. Exacto. Al poco tiempo va a haber un movimiento de agua desde dentro de la célula hacia afuera con el objetivo de restaurar la osmolaridad. Por eso es que el organismo siempre va a tender a la isosmolaridad. Ahora, esos movimientos de agua pueden tener un costo, sin duda. Tienen un costo. Pero eso es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Perfecto. ¿Se entendió entonces, no? Osmolaridad, agua corporal, difusión, osmosis. Ahora, los solutos no se distribuyen de manera homogénea, que va en contra de lo que yo les dije inicialmente. ¿Sí? Yo les dije que si tú tienes un soluto y lo metes en un solvente, este se va a distribuir de manera homogénea en el solvente. ¿Sí? Va a ocurrir difusión y por una ley termodinámica. Sin embargo, cuando uno mira qué pasa con los solutos de nuestro organismo, uno ve que, por ejemplo, el sodio se distribuye preferentemente en el extracelular. Preferentemente en el extracelular. O sea, el 98% del sodio está fuera de la célula. Por el contrario, el potasio se encuentra distribuido preferentemente en el intracelular. ¿Sí? Si nos quedáramos con la primera diapositiva, y yo les digo además, entonces esto es un dato de la causa, estos iones pueden pasar fácilmente por la membrana plasmática, no hay problema. ¿Sí? Entonces ustedes me deberían decir, bueno, pero entonces, al poco tiempo, lo que debiera ocurrir es que tanto el sodio como el potasio se van a equilibrar dentro y fuera de la célula. ¿Sí? Eso es lo que debiera ocurrir por leyes termodinámicas puras. Sin embargo, eso no es lo que ocurre en la realidad. En la realidad lo que ocurre es que el sodio se concentra afuera y el potasio se concentra adentro. Y eso es solo gracias a la acción de esta proteína que se llama bomba sodio-potasio TPase. Bomba sodio-potasio TPase. Que lo que hace es meter 2 potasios a la vez de que saca 3 sodios. Esa es su función. Meter 2 potasios, sacar 3 sodios. Y fíjense que esto lo hace en contra de la gradiente. Porque acá el potasio está muy concentrado y sin embargo es capaz de meter un potasio. En contra de la gradiente. Es como que en un vagón de metro estuviera lleno de gente y ustedes trataran de meter gente al vagón. Eso obviamente que va a demandar energía. Por lo tanto, la bomba sodio-potasio TPase, como lo dice su nombre, para poder meter potasio contra su gradiente o sacar sodio contra su gradiente, debe gastar energía. Y esa energía que gasta es en forma de ATP. 70% del consumo de ATP total del cuerpo se va en la bomba sodio-potasio TPase. 70%. O sea, lo que más consume ATP en el organismo es mantener sodio afuera y potasio adentro. Así de simple. ¿Estamos, no? Ahora, ¿qué consecuencia tiene, creen ustedes, que meta 2 potasios mientras saca 3 sodios? ¿Qué genera eso? Desde el punto de vista electroquímico. ¿Gradiente de qué? Eléctrico, perfecto. Porque tú estás sacando 3 cargas positivas a la vez que metes 2 cargas positivas. Entonces, ¿cómo queda cargado dentro de la célula? Negativo. Y eso entonces origina lo que llamamos potencial de membrana.
es una condición básica necesaria para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, miocardio y todas las excitabilidades celulares, que es condición, insisto, sine qua non para la vida. Entonces la bomba de substancia es muy interesante, porque permite esta distribución desigual de sodio y potasio, pero además genera un gradiente químico, eléctrico. Y además un gradiente químico, porque efectivamente hay más solutos afuera que adentro, solutos pequeños, digamos, ¿no? Pero la isosmolaridad se mantiene. Entonces una de las cosas que uno tiene que aprender en este curso es a tratar de interpretar este esquema que se llama esquema de Darrow, que básicamente lo que trata de reflejar es la distribución de agua en el organismo. ¿Vale? Entonces, en condiciones normales, yo les decía que el intracelular representa 2/3, el extracelular 1/3 y a su vez equilibran intersticial y plasma. ¿Sí? Entonces ese es el esquema de Darrow de una condición normal. Y luego uno empieza a ver qué pasa en distintas condiciones, tanto inducidas por uno o fisiopatológicas, da lo mismo. Y para poder interpretar esto es necesario haber entendido lo que dijimos en la primera clase, el concepto de difusión, o sea, la primera velocidad. Difusión, osmosis, transporte, etc. Y que todo va a tender hacia la isosmolaridad. Entonces, ¿qué pasa si yo agrego al sistema, al organismo, solución de glucosa al 5%? Entonces aquí, anótelo ahí, cuando yo digo solución glucosada, en realidad lo que estoy diciendo es agua libre, para efectos del curso. Agua libre. ¿Quiero que es el agua libre? Agua. Solo agua. Profe, independiente del porcentaje de glucosa. Independiente del porcentaje de glucosa. ¿Por qué decimos que la solución glucosada es agua libre? Porque la solución glucosada, como dice uno que tiene glucosa, pero la glucosa se metaboliza de manera muy rápida una vez que ingresa al plasma. Se utiliza la glucosa. Entonces finalmente lo que queda en el plasma es agua. Y entonces, si yo agrego agua al sistema, el agua se va a distribuir rigiendo la distribución normal del agua en el organismo. ¿Qué quiere decir eso? Que de 1 litro de agua que yo agrego, 2/3 se van a ir al intracelular y 1/3 al extracelular. ¿Estamos, no? Entonces, si yo agrego agua libre al sistema, se va a distribuir esto. Por favor, ahí destáquenlo en amarillo, pónganle un rectángulo rojo. Lo estoy diciendo acá de manera muy clara. Si tú agregas agua libre al sistema, nunca va a decir agua libre, va a decir solución glucosada, pero ya les dije que es lo mismo. Si ustedes agregan agua libre al sistema, se va a distribuir 2/3 dentro de la célula y 1/3 fuera de la célula. Y fuera de la célula, 2/3 en el intersticial y 1/3 en el plasma. ¿Estamos, no? Bien. Si llega un paciente de urgencia que está sangrando, imaginemos que tiene un accidente de tránsito y está sangrando. El sangrado, ¿de cuál de estos 3 compartimentos está viniendo el sangrado? Del plasma, ¿cierto? Y entonces, si ustedes tuvieran que elegir con qué reponer el sangrado, y les doy a ofrecer solución glucosada o una solución que contenga sodio, ¿qué es más eficiente? ¿Por qué? Que solo necesita mantener el agua dentro, por así decirlo. Entonces, El agua dentro del plasma. Sí, el agua. Perfecto. Ese es el concepto. Entonces, si tú tienes que reponer plasma, la reposición con agua libre es poco eficiente. No se usa. Porque gran parte de esa agua se va a ir dentro de la célula. Eso no nos sirve. Y lo que nos sirve es reponer algo que nos permita que se quede en el extracelular.
Como ya dijimos en la diapositiva anterior, ¿qué es lo que se queda en el extracelular? El sodio. Entonces tú das solución isotónica pero con sodio. Y eso es lo que se conoce como solución salina al 0,9%. Solución fisiológica se le llama también. ¿Vale? Entonces, si tú agregas solución salina al 0,9%, con esta concentración es más o menos equivalente a la concentración que tiene el sodio en el plasma. Un poquito más, pero más o menos. Entonces, teóricamente lo que ocurre es que esta solución salina, que es moléculas de sodio con moléculas de agua, no es agua libre, es sodio con agua, va a distribuirse exclusivamente en el extracelular. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, sin embargo, si ya no administro solución salina al 0,9%, sino que al 3%? O sea, está hiperconcentrado. ¿Quién me explica esto? ¿Qué ocurrió acá? Que la solución como del agua libre se aumentó en el extracelular y disminuyó del intracelular. Claro, hubo un movimiento de agua de manera, estoy de acuerdo, hubo un movimiento de agua de manera tal que se expandió el extracelular y se redujo el intracelular. ¿Pero por qué ocurre ese movimiento de agua? Por osmosis, perfecto. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con el extracelular en términos de su concentración? Exacto, ¿cierto? Entonces, si tú agregas una solución muy concentrada, hipertónica, el extracelular se vuelve hipertónico. Y para mantener la isosmolaridad, entonces tiene que moverse agua desde dentro de la célula hacia afuera, y por eso esto se achica y se expande acá, para al final terminar con isosmolaridad. Profe, pero ahí sigue siendo 300 milimolar en ambos compartimentos, o ahí ya sería más. Es más. Más. Pero es más en ambos lados. Claro, sí, pues sería como 500-500, por ejemplo. Por decir, sí, efectivamente. Es una muy buena acotación. La osmolaridad de cada compartimento aumenta, pero sigue siendo equivalente, tanto acá como acá. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hacemos esto? Sí, lo hacemos. ¿Cuándo? Por ejemplo, si un paciente tiene un traumatismo encefalocraniano y el cerebro se empieza a edematizar, ¿sí? Por un traumatismo que alguien se pega en la cabeza, el cerebro se edematiza, se empieza a hinchar, ¿sí? El problema que tiene es que cuando el cerebro se hincha, no puede expandirse porque está en el cráneo, ¿sí? Y al hincharse frente a una bóveda donde no puede expandirse, eso puede llevar a la muerte, ¿no? Por no tener espacio para eso. Entonces lo que tú tienes que hacer es que las células, las neuronas, se achiquen, ¿sí? Y entonces tú le das al plasma solución hipertónica, de manera de que el agua salga de las células, de las neuronas. Entonces las neuronas como que se arrugan un poco, pero ocupan menos espacio. Y eso entonces es un tipo de tratamiento para la hipertensión intracraniana secundaria a lo que sea, digamos, en este caso un trauma. ¿Sí? Digan. ¿Qué pasa si aplicamos una solución salina al 3% en el caso del paciente que tuvo una hemorragia por el accidente? ¿Una hemorragia? Claro, eso sería una mala idea, porque en el fondo, si bien es cierto, vas a tener un desplazamiento de agua, de volumen hacia el extracelular, el problema que tiene eso es que aumenta la osmolaridad. Y entonces ahí el tratamiento de elección es mantener la osmolaridad normal, reponiendo sodio isotónico, o sea, al 9%. ¿Sí? No tiene sentido arrugar las células, o literalmente quedan parqueando como pasa, digamos, porque pierden agua. Entonces eso también tiene un costo. Entonces si lo puedes evitar administrando algo que se quede solo afuera, ese es el tratamiento de elección. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Profe? Dígame. Pero entonces, por ejemplo, eso que como tu compañera no favorecería el sangrado, porque obviamente las células se achican y el líquido sale al extracelular. El que no se hace. Independiente de que favorezca o no favorezca el sangrado, tú cuando tienes un sangrado no administras soluciones hipertónicas, administras soluciones isotónicas. O sea, con la misma concentración del plasma, pero con una molécula que se distribuía preferentemente en el extracelular.
es decir, sodio. ¿Vale? Para agregarle un poquito más de pelo a la sopa, existen otros elementos que también gobiernan la salida o no de agua o de solutos entre el intravascular y el intersticial. ¿Duda? ¿Alguien dijo? Una es lo que conocemos como presión oncótica. La presión oncótica es la presión que determina las proteínas en la sangre. Las proteínas en la sangre son moléculas, ¿cierto? Pueden ser las proteínas, son moléculas grandes, una sumatoria de aminoácidos. Lo que hacen es retener moléculas de agua. Entonces, si tu nivel de proteínas es alto, tú vas a retener más agua dentro del vaso sanguíneo. Pero también hay condiciones que los pacientes tienen proteínas bajas, como por ejemplo la desnutrición. Si están desnutridos, tienen menores proteínas plasmáticas, y eso hace entonces que el agua tienda a irse desde los vasos sanguíneos hacia el intersticial. ¿Sí? Entonces tenemos la presión oncótica que se opone a la salida del agua. Y por otro lado, tenemos la presión hidrostática. La presión hidrostática lo que hace es, imagínense, una molécula de agua que va viajando por el torrente sanguíneo dentro de un vaso. El corazón eyecta sangre con una determinada fuerza, ¿sí? El volumen eyectivo, ¿no? Y entonces esa molécula de agua sale disparada del corazón por la aorta y va con una cierta fuerza, ¿sí? Se lo imaginan, ¿no? Y esa fuerza eventualmente hace que esa molécula de agua golpee la pared del vaso sanguíneo. ¿Estamos, no? Esa fuerza en que la molécula de agua interactúa y golpea la pared del vaso sanguíneo es lo que conocemos como presión hidrostática. Y por lo tanto, a mayor presión hidrostática, se favorece en mayor medida la salida de agua desde el vaso sanguíneo hacia el intersticio. Hay otras maneras de manipular la presión hidrostática, pero como por ejemplo cambiando el calibre de la arteria, ¿sí? Si tú aprietas la arteria, mayor presión hidrostática. ¿Se lo imaginan? ¿No? Es como cuando tú estás regando y aprietas la salida de la manguera, sale con más fuerza el agua. Eso es porque aumentó la presión hidrostática, ¿sí? Entonces la presión hidrostática tiene una dirección opuesta a la presión oncótica. A mayor presión oncótica, más agua dentro del vaso. A mayor presión hidrostática, mayor salida de agua del vaso. Y lo que ocurre en los capilares, que es donde finalmente se genera el intercambio de sustancias y de moléculas con las células y los tejidos, es que la presión hidrostática disminuye conforme te vas alejando del corazón y te acercas al corazón de vuelta, digamos, a la aurícula derecha. La presión hidrostática disminuye y la presión oncótica se mantiene constante. Entonces, cada vez que la presión hidrostática es mayor a la oncótica, se va a favorecer la salida de agua de la célula, del vaso. Así es entonces como la sangre entrega oxígeno y nutrientes. Porque al comienzo del capilar la presión hidrostática es mayor que la oncótica. Pero luego, cuando ya te pasas hacia el extremo venoso del capilar, la presión hidrostática es más baja que la presión oncótica y ahí lo que ocurre es que se favorece la reabsorción de agua y solutos que están en el medio rodeando la célula. De esa manera, el organismo recoge los desechos. ¿Sí? Filtración, reabsorción. Va quedando menos de la primera clase. Este es el último concepto de la clase. Hemos hablado de varios conceptos: difusión, osmosis, agua corporal total, bomba sodio-potasio TPase, osmolaridad, isosmolaridad, presión hidrostática, presión oncótica. El último concepto, y esto nos va a acompañar también todo el curso, es el concepto de balance. ¿Qué es el balance? El balance es la diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa, lo que entra y lo que sale. ¿A qué cosa? Al medio interno. ¿Qué es lo que es el medio interno? El organismo.
Piensen en el balance como si, por ejemplo, a ustedes le dieran una mesada de mensuales para que puedan tener sus gastos del mes. Entonces, el ingreso es la mesada y el egreso son los gastos que ustedes hacen durante el mes. Y el balance, entonces, es la resta entre la mesada y los gastos. Si la mesada es equivalente a los gastos, entonces el balance es cero, neutro. Lo que ingresó fue igual a lo que egresó. Entonces ahí hablamos de balance cero o nulo. Pero ¿qué pasa si un mes la mesada fue menos de lo que gastaron? No sé, juntos tenían un carrete y gastaron más plata. Entonces los ingresos son más pequeños que los egresos. Y ahí hablamos entonces de que hay una pérdida. Una pérdida. Y a eso lo llamamos balance negativo. Entonces cada vez que hay un balance negativo hay una pérdida de lo que está en cuestión. Para efectos del curso, ¿qué cosas pueden haber balance? Balance de sodio, balance de agua, balance de potasio, balance de protones, balance de bicarbonato, balance de cloruro. Vamos a ir viendo todos esos balances, ¿sí? Entonces cuando hay un balance negativo de sodio, quiere decir que lo que ingresó de sodio al organismo es más pequeño que lo que se perdió o lo que se eliminó. Finalmente, ustedes deciden que ya están en noviembre, quieren juntar plata para sus vacaciones, entonces bajan sus gastos, la mesada sigue igual, bajan los gastos y al final de mes quedan con más plata que con lo que partieron. ¿Sí? Ahorraron, por así decirlo. Entonces, cuando los ingresos son mayores a los egresos, hay una ganancia neta. ¿Sí? El sistema, el medio interno, ganó de esa molécula. Y eso se conoce como balance positivo. ¿Se entendió el concepto de balance? Habitualmente decimos que los ingresos vienen ya sea por la dieta, lo que tú comes o tomas, o lo que te administran. Si vas a una urgencia, estás hospitalizado, las cosas que te pasan directamente a la vena. Y los egresos habitualmente ya sea son a través de las deposiciones, a través de la orina, u otras vías, digamos, que pueden ser patológicas, como los vómitos, la diarrea, los sangrados, etc. Entonces, volvemos al esquema de Darboux. Vamos a ver 4 ejemplos finales. Con esto terminamos la primera clase. ¿Qué pasa con el esquema de Darboux si tenemos un balance negativo de agua? Agua libre. Este esquema de Darboux es un poco más complejo que el anterior, porque vamos a ver que tenemos el eje X ya no solo el volumen o qué tan grande es cada compartimento, sino que en el eje Y la osmolaridad. Entonces, si tenemos un balance negativo de agua, o sea, se pierde agua, se va a perder esa agua en la misma proporción que existe en el organismo. O sea, si se pierde un balance negativo de 1 litro, 1/3 de ese litro, o sea, 333 ml, se van a perder del extracelular y 2/3 de ese litro se van a perder del intracelular. Entonces tenemos una contracción, 2/3 acá, 1/3 acá. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se achica entonces en el eje X los compartimentos cuando hay un balance negativo de agua? Sin embargo, como hay un balance negativo de agua que es el solvente, en nuestra ecuación de osmolaridad, que es soluto dividido solvente, si se achica el denominador, entonces el valor aumenta de la osmolaridad. Y por eso entonces se concentra todo. Aumenta la osmolaridad. Pero se mantiene igual a ambos lados. Hay isoosmolaridad. ¿Se entiende? Balance negativo de agua. Por el contrario, en un balance positivo de agua, o sea, esto es equivalente a la administración de 1 litro de solución de glucosa al 5%, vas a tener una expansión de 1/3 al extracelular y 2/3 al intracelular, con una disminución de la osmolaridad del sistema. Balance positivo de agua. ¿Qué pasa si tienes ahora un balance negativo de sodio y agua? Lo que se reduce es solo el extracelular, el de sodio. Decimos sodio y agua porque nunca en realidad tú pierdes moléculas de sodio, sino que se me olvidó decir esta energía, pero el sodio siempre va de la mano de una molécula de agua, siempre. Por eso hablamos de balance negativo de sodio y agua.
Entonces, balance negativo de sodio y agua, el ejemplo, un sangrado, se contrae solamente el extracelular. ¿Qué pasa con la osmolaridad? Intacta, porque se perdió una molécula de sodio con una de agua. O sea, la concentración es igual, es una pérdida isotónica. Por el contrario, el balance positivo de sodio y agua se expande solo el extracelular, manteniendo la osmolaridad. Vamos a ver eso. Con esto terminamos para introducir la siguiente clase. Para regular todo esto, los balances positivos de agua, los balances negativos de agua, los balances positivos de sodio, los balances negativos de sodio, existen mecanismos de regulación que tiene nuestro organismo. Y en realidad hay dos variables que tú puedes regular en el organismo. Tú puedes regular la osmolaridad plasmática o el volumen extracelular. Son las dos variables reguladas. Para regular la osmolaridad, en realidad lo que tú estás regulando es el balance de agua libre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú quieres cambiar la osmolaridad plasmática, lo que tú tienes que alterar es el balance de agua libre. ¿Cómo medimos la osmolaridad? A través de la concentración de sodio. La concentración de sodio. Ojo ahí. Eso se conoce como natremia. El problema que tenemos acá desde el punto de vista lingüístico es que cuando ustedes empiecen a rotar, no sé si ya empezaron a rotar en el hospital, cuando empiecen a rotar por el hospital, les van a decir el sodio del paciente está en 140. Esa es la jerga. El sodio del paciente está en 110. ¿De acuerdo? Cuando le digan el sodio es de 140, lo que le están diciendo es la concentración de sodio o natremia es de 140 miliequivalentes por litro. Y entonces cuando le dicen que el sodio está aumentado, no es que aumentó el número de moléculas de sodio, sino que lo que ocurrió fue que aumentó la concentración de sodio, que no es lo mismo. ¿Se entendió eso? Ya. Y finalmente lo otro que tú puedes regular es el volumen extracelular. Y el volumen extracelular se regula principalmente regulando el balance de sodio, que no es más que la determinación de la cantidad de sodio. Ahora sí es la cantidad. Si uno pudiera contar las moléculas de sodio, eso es. Lamentablemente no podemos. Entonces, vamos a ver la siguiente clase cómo lo hacemos, pero teóricamente lo que uno ve en realidad es la cantidad de sodio. Si uno pudiera contar el número de moléculas de sodio que hay en el organismo. Eso es finalmente lo que nos determina el volumen extracelular. ¿Dudas hasta acá?